En Sky dice la transmisión comenzará en breve. Ok. Entendido. Shabbat Shalom a todos, les habla el Morelloso, el director es Jaime, y para mí es un gusto estar con ustedes aquí en una transmisión en vivo a través de Facebook Live, a través de la congregación en su presencia de New Jersey. Agradezco al Roé Walter Díaz por esta invitación y la oportunidad que me da de estar con ustedes y poder compartir con ustedes las riquezas de la sabiduría y el conocimiento que se encuentran en las Sagradas Escrituras y el favor de Hashem sobre nosotros al permitirnos ver estas maravillas que se encuentran en ella. Hoy nos encontramos en el día 12 del mes de junio, que equivale al día número 2 del mes de Tammuz, del calendario de Hillel II, que es conforme al 5781. Y la porción de la Torá que estudiamos esta semana se titula Korah. Es la porción número 38 y se encuentra en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 16, versículo 1, y termina en el 18:32. La sección de los profetas, las Haftará, comienza en el capítulo 11 de Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 14, y termina en el 12:22. Y antes de hablar un poco de la porción Korah, es necesario siempre regresar al principio del libro y entender las ideas que el bendito nos presenta a través de los relatos que se encuentran en la Escritura, según le fueron dados por el de Moisés. Y a la misma vez, conociendo este principio, podemos entender un poco el final. Pero antes de regresar al principio, voy entonces a llevarlos a ustedes una enseñanza, unas palabras del Maestro Nazaret, donde el Santo bendito sea, nos va a permitir a través de la enseñanza del Maestro Nazaret entender misterios vinculados a Adán, la creación y la restauración de todo. Así que vamos a comenzar por aquí. En el capítulo 18 de Lucas, versículo 18, se va a relatar el encuentro que el Maestro Nazaret tiene con un joven que le va, o un hombre, que le va a preguntar acerca de qué tiene que hacer él para heredar vida eterna. En el relato de Mateo se dicen unas cosas que no vamos a encontrar en este texto, así que vamos a hacer una combinación entre ambos textos. Y usted preguntará, ¿qué tiene que ver esto con Korah? Mucho en gran manera, porque vamos a mirar a Korah no desde el aspecto histórico del relato, sino sino que vamos a mirar el relato histórico de los sucesos, extrayendo del evento que Hashem tiene dentro del relato. Y vamos a empezar con el capítulo 18, el estudio de este texto de Lucas, para ir entonces desarrollando lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en la porción. Este hombre se acerca al maestro y dice, el hombre le pregunta al maestro diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna o la vida eterna? Y Yeshua le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Tú sabes los mandamientos, le dice el maestro Nazaret. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el maestro Nazaret le dice algo que se encuentra registrado en Mateo, que no vamos a encontrar aquí, así que vamos a traer esa cita de Mateo para incluirlo dentro del texto para que ustedes puedan entender lo que vamos a estar presentando en dos comparaciones que vamos a hacer, que ambas comparaciones nos va a presentar una idea general de lo que es el humano. Y es que a este joven, Yeshua le dice, oh, tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres. Eso lo vas a encontrar en el capítulo 19 de Mateo, donde Yeshua le dice, como quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme.
Es decir, que el maestro Nazaret le está diciendo a este hombre, renuncia a todo lo que tienes y sígueme a mí. ¿Por qué el maestro le dice sígueme? Obviamente el joven desea, está aspirando a la perfección, porque el maestro Nazaret así lo está viendo. Cuando el joven le dice todo esto, lo he guardado en mi vida. Es decir, que el joven está buscando, de cierta forma, la perfección, o el hombre está buscando la perfección. Y usted diría, la perfección, sí, la perfección, ¿por qué? Porque el maestro Nazareno nos va a enseñar, mediante sus enseñanzas, que el Eterno demanda del ser humano un estándar de vida tal, con el único propósito de poder Dios manifestarse a su vida y tener una relación íntima con Él. Y ciertamente, para nuestra capacidad de razonar o entender estas cosas es un poquito confuso o un poquito difícil, pero recordemos que para el Eterno nada es difícil. Y este joven se entristece, o este hombre se entristece porque no quiere renunciar a esos placeres. Y el maestro nos dice, qué difícil es que una persona que tiene posesiones pueda entrar al Malhut Shamayim. Esto porque le dice al joven, suelta todo lo que tienes, dado que quieres ser perfecto, suelta esto, las riquezas que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Porque el maestro Nazareno va a dirigir a él hacia ese camino de perfección. Es una de las cosas que se enseña dentro de la tradición de Israel que haría el Mashiach. El Mashiach hará a todos aquellos que están buscando acercarse a Hashem, que es el perfecto, que es el bueno, dirigirlos en la vida para llegar a ese propósito. Ahora, si miran este relato, vas a encontrar que a este joven o a este hombre que Yeshua le pide que si quiere alcanzar esa perfección, pues que suelte la riqueza, es decir, que la dé a los pobres y lo siga a él. El maestro Nazaret dice que difícil entra un rico al reino de los cielos. Y entra en esta dinámica con sus discípulos, donde los discípulos le dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y él dice, para los hombres todo es imposible, pero para Dios nada es imposible. Ahora, si usted mira el capítulo 19, tenemos un relato similar, pero de una forma bien diferente. Y a mí me gusta mucho proyectar en una pizarra lo que yo quiero transmitir. Así que tenemos este hombre, este primer hombre, que yo lo voy a poner en términos hebreos, un Adán, que es rico, es decir, que tiene posesiones, que había guardado los preceptos y lo guarda y le está preguntando al maestro qué tengo que hacer para heredar vida eterna. ¿Ok? Entonces tenemos que el maestro le dice, después que él le responde que él los ha guardado, que los ha observado, le dice, oh, tú quieres ser perfecto. Si quieres ser perfecto, perfección, pues tienes que soltar la riquezas y sígueme. Porque el maestro Nazaret le va a enseñar a él el camino de la perfección. Entonces tenemos el relato de otro Adán, que se menciona el nombre de otro ser humano, que no es su nombre, su nombre es mencionado a diferencia de este hombre rico, y este se llama Zaqueo. Y miren el relato de este encuentro de Yeshua con Zaqueo, a ver si pueden ver la diferencia. Dice, habiendo entrado Yeshua en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicomoro para verle, porque Yeshua estaba a punto de pasar por allí. Y cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Así que tenemos el relato de un joven que ha observado todos los preceptos, o un hombre, es que Mateo aparenta decir que es joven, que ha guardado todos los preceptos, que está preguntando acerca de la vida eterna, y el maestro le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y sígueme, renuncia, escuche bien, maestro Nazaret le está diciendo a este hombre, renuncia a lo material.
Todo esto el maestro se lo está diciendo porque el joven o el hombre está aspirando a ser perfecto. ¿Ok? Entonces tenemos este relato de Zaqueo que era visto ante los ojos de esa sociedad como un pecador. Así que tenemos un contraste entre uno que ha guardado todos los preceptos desde su juventud y tenemos a otro que es considerado por los que conocen esa generación un pecador. Ahora, vamos a ver lo que sucede aquí. Dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Zaqueo también era rico. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Así que vemos que este hombre está reconociendo que también él ha hecho cosas que son incorrectas, porque está hablando de restituir. Lo está restituyendo ese mal que ha hecho, que es parte de la Teshuvá. Cuando una persona reconoce que ha hecho algo mal, se arrepiente de eso, busca reparar el daño causado, algo que muy poco se predica hoy en día. Se predica de arrepentirse de los pecados, pero no se habla nunca de restaurar o reparar los daños causados. Y Yeshua le dice inmediatamente que este hombre dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he cometido fraude o defraudado a alguien, lo voy a restituir cuadruplicado. Y Yeshua dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham. Pero mire qué interesante. A este Yeshua no le está pidiendo que suelte todas sus riquezas y lo siga a él. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia uno de otro? A mí me llama muchísimo la atención eso. Y aquí entra en escena algo importante que usted debe conocer de la naturaleza del ser humano. El ser humano, Adán, por eso es que del principio conocemos el final. Cuando estudiamos el principio, prestamos atención a la lectura del principio. La escritura dice que Adán fue creado por Hashem. Adán no es el nombre propio de un ser humano. No existe en la historia de la humanidad un ser humano registrado en el registro demográfico, si es que existía en los tiempos antiguos, un ser humano llamado Adán. Eso no es un nombre propio. Adán significa humano o humanidad dependiendo del contexto. Así que nos vamos a enfocar en este contexto, en el humano. El humano, en su creación, cuando fue creado por Dios, enseña la tradición de Israel, pero no solamente la tradición de Israel, también el abortivo, Pablo de Tarso, Shaul de Tarso, enseña esa misma idea, pero con otros términos, y es una de las cosas que yo enseño en el Bet Midrash, cuando conocemos los conceptos generales, se nos hace más fácil entender lo que estamos leyendo. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan. Pablo de Tarso habla en su época un idioma de unos conceptos en un idioma bien diferente al nuestro, con un pensamiento, un mundo con un pensamiento bien diferente al nuestro. Cuando nosotros atrapamos los conceptos, las ideas que están en las escrituras, no importa la generación que nosotros vivamos, siempre vamos a entender lo que se está transmitiendo. Y la tradición de Israel enseña que Adán tiene dos inclinaciones en su naturaleza. ¿Ok? Se llama, escuche bien, estamos hablando de inclinaciones, impulsos en su naturaleza que lo llevan a él a funcionar en este mundo que Dios creó. Y se llama el impulso al mal, lo voy a poner en el lado izquierdo, y el impulso al bien. ¿Ok? Yetzer hará, Yetzer hará y Yetzer hatov. ¿Ok? En el lenguaje de Pablo de Tarso, estas dos ideas, Pablo las presenta como el espíritu y la carne. Que si analizas el concepto, de acuerdo a la tradición de Israel, te vas a percatar que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la tradición rabínica enseña que el Yetzer hará es el impulso del humano hacia la supervivencia. Incluso el Talmud dice
que sin Yetzer Hará es imposible que el humano exista en este mundo. La inclinación al mal hace que el humano construya casa, se case y tenga hijos. Si presta atención a esa idea, construya casa, se case y tenga hijos, todo eso está ligado a cosas materiales o relacionadas al mundo físico. ¿Ok? Y que la inclinación al bien es la que impulsa al humano a buscar a Dios. Rashi, en los años 1200, 1300, si la memoria no me falla, decía que la Torá fue dada para sujetar la inclinación al mal. Algo que Pablo de Tarso lo dijo primero. Dice que la ley fue dada por causa de las transgresiones. Es decir, que muchos de los preceptos que encontramos en la Torá fueron dados por el Eterno para sujetar la inclinación al mal. Entonces, esto parece algo contradictorio. ¿Por qué? Porque si la inclinación al mal fue dada por Dios al hombre, para que el hombre pueda sobrevivir en este mundo, supervivencia en este mundo, ¿cómo es posible que la Torá haya sido dada para sujetar la inclinación al mal si fue dado por el Eterno? Y es que el Yetzer Hará, cuando está correctamente usado, es bueno, pero cuando no es usado correctamente, la inclinación a la carne no se usa correctamente, es destructivo. Por eso es que la Torá viene a poner límites a estos impulsos naturales en el ser humano. ¿Ok? Vamos a lo mismo. Si la inclinación al mal es el que hace al hombre, que hace al ser humano que sobreviva, que busca sobrevivir en este mundo, entonces hace total sentido que el Eterno ponga leyes para que la aspiración o la búsqueda de la supervivencia en el humano no lo lleve a él a causar daños irreparables. Daños irreparables. ¿Ok? Y esto es muy importante porque estamos haciendo una anatomía de su naturaleza, de lo que es un ser humano. Pero dentro de la naturaleza del humano también existe el impulso hacia lo espiritual, la búsqueda de lo espiritual, cosa que también en esta inclinación Hashem va a poner límites, porque vas a encontrar en la Torá que Hashem prohíbe invocar a los muertos y prohíbe invocar a otros dioses que están vinculados a el impulso hacia lo espiritual. Así que el deseo del humano de buscar lo espiritual es parte de su naturaleza, pero también tiene que el Eterno ponerle límites a esa naturaleza para que el humano pueda vivir como lo que es un ser humano. Uno de los grandes, y vuelvo a repetir la palabra dama aquí porque es algo importante y quiero que ustedes tengan en cuenta. Uno de los grandes errores que pude yo aprender en el poquito tiempo que estuve en el cristianismo es cómo se pasa por alto el tratar de entender la naturaleza humana detrás de los relatos de la escritura. Y todo el tiempo anunciar que el humano es un pecador, es un pecador, es un pecador, pero nadie explica por qué el humano es un pecador. Y entonces se le echa la culpa al diablo, que el humano es un pecador por culpa del diablo. Pero el humano no es un pecador por culpa del diablo. La Torá dice que el humano es un pecador porque transgrede los límites. ¿O acaso Hashem no le dice a Adán, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás? Así que ¿quién transgredió los límites impuestos por Hashem? El humano. El Nahash le puede hablar al humano, pero si el humano no le hace caso al Nahash, las palabras del Nahash son vacías. Ok, ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la parashá? El maestro Nazaret, en una de sus enseñanzas, en el capítulo 19 de Mateo, dice algo muy, muy, muy interesante que va a la par con la parashá de hoy también. Y ese está en el capítulo 19 de Mateo. En el capítulo 19 de Mateo le están hablando acerca del divorcio al maestro. ¿Verdad que sí? Se le acercan unas personas y le preguntan a él, ¿es lícito dar que el hombre le dé carta de divorcio a una mujer por cualquier causa? Y Yeshua le cita al principio, porque es toda la respuesta a toda la revelación que se encuentra en la Torá y los profetas está sobre
en los primeros capítulos de la Torá. Me atrevería a decir hasta el capítulo 12 de la Torá. Hasta el capítulo 12 de la Torá, usted va a encontrar el fundamento de todo lo que se va a revelar alrededor de la Torá y los profetas. Por eso es que es bien importante entender el principio para luego entender la mitad del libro y el final. Aunque ya tenemos en nuestras manos a través de libros de revelaciones el final del libro. Y vamos a ver que Yeshua les responde en el versículo 4 lo siguiente. ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Está citando el libro de Génesis al principio. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne, y lo que Dios ha unido, y eso es clave, eso es una enseñanza en otro momento, si el Walter me invita, pues hablaremos de eso. Ningún hombre los separa. Y entonces le dijeron, pues entonces Moshe, ¿por qué permitió darle carta de divorcio? Y Yeshua dice, por causa de la dureza de vuestro corazón. Moshe permitió divorciarlo, pero no había sido así de principio, no ha sido así de principio. Y él dice, cualquiera que se divorcie de su esposa, a menos que sea por infidelidad, y se casa otra vez, comete adulterio. Y los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Y el maestro le dice, escuche bien, ¿recuerdan lo que le dije al principio? Que la inclinación es necesaria, yo le llamo el mal necesario. Es necesario porque dice el Talmud que la inclinación del mal es la que hace que el ser humano construya casa, se case y tenga hijos. En otras palabras, la inclinación al mal es la que hace que el humano tenga deseos físicos. Pues, ¿acaso querer construir una casa no es parte de un deseo físico? ¿O acaso el casarse no es parte de un deseo físico? Que como consecuencia de eso tiene hijos. Así que la inclinación al mal gira alrededor de deseos físicos, que es lo que Pablo llama la concupiscencia en la carne. ¿Ok? Entonces, el maestro, los discípulos dicen, si es así, no conviene a nadie casarse. Escuche bien. Dice, si es así, no conviene casarse. Y el maestro le dice, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes le ha sido dado. Ahora dice él, pero porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Obviamente yo no los puedo escuchar en estos momentos, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son esos eunucos que nacieron desde el seno de su madre? Es decir, desde que nacieron, si casarse es parte de los deseos de la carne, y ya estamos aprendiendo que la inclinación al mal fue dada por Dios en la naturaleza del humano, y vamos a hablar en términos paulinos, en el pensamiento de Pablo de Tarso. La concupiscencia de la carne es algo puesto en la naturaleza del humano, y es buena siempre y cuando respete los límites. Que recuerde que Yeshua dijo, la infidelidad es una causa de divorcio, es decir, que y está prohibida en la Torá la infidelidad, el adulterio. Por tanto, el que comete adulterio ha traspasado los límites de las leyes divinas que fueron dadas para sujetar los deseos, los impulsos de la carne. ¿Ok? Entonces el maestro Nazaret está diciendo, si entendemos que casarse es parte de los deseos de la carne, y el maestro Nazaret le dice a sus discípulos en este texto, hay eunucos que nacieron así del seno humano. Es decir, que hay personas, un eunuco es una persona que le ha sido prácticamente castrado. Lo vemos en el ejemplo de Daniel. Y una vez castrado, los deseos sexuales mueren. Y Yeshua usa ese ejemplo para entender misterios vinculados al Malhut Shammai, el reino de los cielos, que están expresados en la Torah. ¿Ok? Estamos hablando de los deseos de la carne en todos sus aspectos. Y Yeshua dice, hay unos que nacen eunucos. Nacen, dice el maestro. ¿Qué es eso que nacen? Un ejemplo de quienes nacen eunucos. Pues yo les voy a mencionar uno. Se llamaba
Yohanan ben Zeharia, usted lo conoce como Juan el Bautista. Juan el Bautista, desde el seno de su madre, fue escogido por Hashem para ser siervo de Hashem en la misión que se le encomendó. Juan el Bautista no tuvo mujer. Juan el Bautista renunció a todos los placeres de este mundo a tales grados que vivía en el desierto, comiendo langosta y miel silvestre, viviendo, poniéndose ropa como las de Elías. Así que tenemos otro ejemplo, además de Juan el Bautista, Elías, que nacen así, que mueren a los deseos de la inclinación al mal para servir el Malhut Shamayim, el reino de los cielos. Otro ejemplo de los que nacen así lo encontramos en Jeremías, que dice el texto que desde pequeño Hashem lo llamó. Y por último, y no menos importante, al contrario, más importante de ello, el propio maestro, Yeshua. Así que si alguna vez alguna persona le da una clase a usted diciendo que Yeshua se casó y tuvo esposa, no. ¿Por qué? Porque Mashiach murió también a los deseos de la carne. Yeshua murió a los deseos de la carne para hacer la voluntad de Hashem. Tenemos ejemplos de los que nacen. Maestro Nazaret también dice en este texto, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Eunucos que fueron hechos eunucos. Es decir, que estos son los que son hechos por los hombres, los eunucos por los hombres. Y un ejemplo de esto es Daniel y los otros 3 judíos que estaban en la corte o en el palacio de Nebuchadnezzar. Y dice el maestro de Nazaret, discúlpeme, cerré esto. Dice el maestro de Nazaret por último, y también, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, que por voluntad propia se hicieron eunucos. No nacieron, se hicieron. Y dice el maestro sobre estos en particular, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Porque la pregunta es entonces, mejor no casarse. ¿Quiénes son estos? Yo les voy a mencionar uno, que está en la Torá. Los que se hacen. Se llama Moshe. Y lo vemos en una parashá. En el capítulo 12, si no me equivoco, del libro de Números, se relata de cómo Miriam y Aarón murmuran contra Moisés porque Moisés había dejado huir o ir a la Cusita. Esto no se ha analizado bien. No le hemos prestado atención de por qué está sucediendo eso. A tal grado que si usted presta atención al texto, te va a encontrar que Miriam murmura porque Moshe está prácticamente actuando como si él fuera el más santo, el más apegado a Hashem, el más puro ante Hashem. Él se hizo eunuco por causa del reino de los cielos. Murió a toda ambición y deseo en este mundo para hacer la voluntad divina. ¿Ok? Así que tenemos los que nacen y los que se hacen. Ahora, eso no significa que el que nace no está propenso a caer. Tenemos a una mujer llamada Herodías que quería a Juan el Bautista. Tenemos también relatos en la escritura de cómo en el caso de Yeshua, que Yeshua fue tentado o probado por Satán. Y todo lo que Satán le mostró a Yeshua está relacionado a cosas de este mundo y sus necesidades. ¿Tienes hambre? Convierte la realidad que tienes en estos momentos en una milagrosa. Tú me sirves a mí y yo te doy el reino, el mundo entero. Que si analizamos eso un poco más profundo, pues sería otra clase, así que te apunte por ahí, pastor, otra clase más. Pero tenemos aquí uno que se hace, Moshe. Moshe se hizo eunuco por causa del reino de los cielos, pero también tenemos un hombre llamado Shaul de Tarso, que dice en Filipenses que él renunció a todos los honores que le correspondían por haber nacido judío y por haber estudiado en una buena academia, porque era discípulo de Gamaliel, la Torá, y cómo era, él aspiraba a ser un erudito de la Torá y él renuncia a eso por causa de Mashiach. Y obviamente todo eso gira alrededor del honor en este mundo.
donde él utiliza ese ejemplo de él para hablar de la importancia de ser siervos en el cuerpo mesiánico y vivir con humildad como lo hizo Mashiach al despojarse de su gloria y ser humillado hasta su muerte, y también él se toma de ejemplo. ¿Ok? Si tenemos personas que se hacen eunucos. Y aquí entra algo muy importante con respecto a la naturaleza de Adán. Y es la idea bíblica del sadik, del justo, del sadik, donde el Mashiach es el justo perfecto. El Mashiach, en lo que respecta a los sadik, es el justo perfecto. En el caso del Mashiach, es el justo perfecto, donde la Escritura nos enseña que Él llevará a todo el mundo hacia la perfección. Eso será en la era mesiánica. Tome eso en cuenta, ¿ok? Eso es importante. Ahora, Yeshua en base a lo que le hemos mostrado, estamos viendo en la historia del joven rico y Zaqueo dos tipos de seres humanos. Unos que quieren ser perfectos y para aspirar a ello tienen que renunciar a su Yetzer Hara. Y en el caso del joven, esto que tenía que renunciar tiene que ver con posesiones. ¿Ok? Y tenemos otro ser humano que no es como el joven rico que aspiraba a ser perfecto. Y a este, él da de lo que tiene, restituye el daño causado y participa de la redención en el lugar que le corresponde. Ahí vamos a ir entrando entonces a la parasha de hoy. Dos tipos de seres humanos, unos que renuncian a todo para servir a Hashem, que está ejemplificado en el hombre, en el joven rico, que vamos a ver que este no quiso soltar eso, por tanto no puede participar de esa perfección, que es parte de hacerse eunuco, renunciar a todo de la carne. Por eso es que tú vas a encontrar que Yeshua, cuando habla de los que son sus discípulos, dice que tiene que dejar, aquel que no deje padre, madre, casa, familia, que no deje todo por causa de él, no es digno de él. Es porque Mashiach está llamando en esa generación a aquellos que quieren ser perfectos. ¿Ok? Pero a esos que él llama quieren ser perfectos, los llama primero del mundo del pecado. Por eso se llaman pecadores y lo coge a esos pecadores que se convierten en sus discípulos y los limpia y los prepara para entonces convertirse en instrumentos de Dios a través del Mesías para el mundo. Porque para eso es que ellos, a unos nacen eunucos y otros se hacen eunucos. La razón por la cual estas personas se autoanulan a sí mismos para hacer vasijas, instrumentos de Hashem, es con el único propósito de que el Eterno, ellos se conviertan en un canal a través del cual el Eterno manifieste o dé a conocer su luz. Y eso es importante tener en cuenta. Pero no todos son así. Otros son como Zaqueo, que necesitan la inclinación al mal, pero Hashem tiene que ponerle límites a esa inclinación al mal de ellos para que ellos no hagan lo que Zaqueo hizo, quitarle a los otros lo que tienen, porque la inclinación al mal es necesaria. Lo único que cuando se mal utiliza, destruye al mundo. Cuando el humano no controla su pasión, él es capaz de hacer lo que sea por satisfacer esa pasión. Mentir, robar, adulterar, difamar, hacer lo que sea. Así que sí es necesaria la inclinación al mal, pero hay que ponerle controles a ella. Y ahí es donde viene el regalo del espíritu de santidad. Cuando Hashem le da al hombre que quiere andar en sus caminos y desea a ese ser humano andar en sus caminos con toda pasión, pero no puede ser de estos justos perfectos, sino que son del 60, tal vez del 30, como dice el maestro.
Hashem le da el regalo del Ruach HaKodesh para que los ayude mediante la emuná en este proceso, que a fin de cuentas, cuando Mashiach regrese en la era mesiánica, a todos los llevará al 100%. ¿Por qué? Porque mediante el estudio del libro Levítico entendemos que Hashem demanda un estado de perfección y pureza tal para poder accesar al lugar más sagrado de su santuario, que es la cercanía más grande a Dios. Y son muy pocos los que pueden hacer esto. Pero en el mundo por venir, en la nueva creación donde no habrá más impureza y la inclinación al mal será todo lo que influye sobre la inclinación al mal, que está expresado en la figura del dragón y la serpiente en el capítulo 20, si no me equivoco, de Revelaciones, donde se dice que se amarra, cuando el que va a ser lanzado, esta fuerza espiritual que seduce al humano a darle rienda suelta a inclinación al mal. El humano, está la decisión del humano eso, pero el humano siempre escucha los deseos de la carne porque es lo que más ve, lo que más puede palpar. Lo espiritual es más difícil de palpar. Y esto que le da rienda suelta a los instintos carnales del humano será, o mejor dicho, el impulsa, será borrado para siempre para que el humano pueda disfrutar de la absoluta santidad y perfección de Hashem en la nueva creación. Por eso es que en el principio nos enseña el fin del libro. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con Korah? Ok. En la familia, Knesset de Israel, y es importante que usted sepa que sea usted judío o sea usted gentil, usted pertenece a Knesset Israel. Y Knesset Israel es un concepto bíblico que los escritos nazarenos van a expresar en el lenguaje de la iglesia. ¿Ok? Pero este término se ha profanado tanto y tanto y tanto que ya ni lo mencionamos. Pero en otro momento explicaremos bien ese concepto. Knesset Israel no es otra cosa que la familia del pacto que son fieles, que no han violentado el pacto de Dios. Y hay en la escritura se habla de una ramera que vas a encontrar en Oseas, y vas a encontrar en Jeremías y aún en Revelaciones. Se habla de una ramera que no es fiel a su marido. Cuando Pablo de Tarso habla a los gentiles y le dice a los gentiles que ustedes son coherederos con los santos, miembros de la familia de Dios, Pablo de Tarso está hablando de que es Israel que es fiel. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta cuando estudiamos Pablo de Tarso. Y en Kenes Israel hay judíos y gentiles. Y cada uno hace una función en ese cuerpo. Y voy a dibujar aquí un ser humano. Que parece mucho a un ser humano, ¿verdad que sí? Todos hacen una función en ese cuerpo. Unos están más cerca de la Kedushá, otros están más lejos de la Kedushá. Pero todos pertenecen al cuerpo. Es cierto que cuando ocurra la manifestación de lo perfecto y la restauración de todas las cosas en la mano del Mesías, lea el capítulo 15 de 1 Corintios, va a encontrar que cuando el Mesías sujete todo por estrado de sus pies, entonces él le va a entregar el reino a su Dios y Padre para que Dios sea todo en todo, algo que está expresado en Revelaciones. Pero en este estado que nos encontramos hoy, en que en ese Israel, que es una idea espiritual de Pablo, que no es algo ajeno al pensamiento judío. Si usted lee la literatura mística de Israel, se habla mucho de que en ese Israel. En este cuerpo, cada uno hace una función importante para la unión y la preservación de la Kedushá. Y cuando se transgrede esos límites, ocurre un desbalance en el cuerpo y es necesario la intervención divina para cortar de sí a aquellos que están causando el daño al cuerpo. En esta parashá llamado Korah, se nos va a hablar de un hombre que era levita y que
confabuló, sí, ahora que están de moda las teorías de conspiración, ¿verdad? Que están bien de moda y las personas creen cuánta cosa escuchan por ahí. Korah conspiró con otros derrocar a aquel que tenía la autoridad sobre el cuerpo, sobre la familia, sobre Knesset Israel, a Moshe. Y a aquel que se le había asignado la autoridad sobre el servicio, que era Aarón. Esa acción de Korah vino a consecuencia de él ser seducido por su Yetzer Hara, por su inclinación al mal. Y entonces va a encontrar literatura rabínica que comienzan a hablar, y es importante tener en cuenta que el Midrash lo que busca es enseñar ideas que están vinculadas a la escritura. Está el Midrash Halajá, el Midrash Haggadah. El Midrash Halajá tiene que ver de cómo se deben observar los preceptos de acuerdo al Midrash. Y el Midrash Haggadah es el Midrash que busca a través de las historias narradas en él enseñar conceptos e ideas que se encuentran en la Sagrada Escritura mediante la exégesis hecha por el rabino. Y el Midrash hablando sobre qué pudo haber hecho, qué fue lo que hizo que Korah hiciera lo que hizo. Una parte del Midrash dice que eso fue la esposa de Korah. La esposa de Korah le hablaba a él todos los días de cómo él podía hacerlo mejor que Aarón, que él tenía mejor talento que Aarón, que por qué Moisés escoge a Aarón, claro, lo escogió porque es su hermano. Y comenzó a envenenar su corazón y su mente con todas las ideas que lo impulsaron a creer que él podía hacerlo mejor. Obviamente, no estamos diciendo aquí que la culpable es la esposa. Lo que busca él, el expositor de esta idea, es decir que algo influenció sobre Korah. Y recuerde que, y si usted estuvo el jueves pasado con la clase, pues habrá entendido lo que estoy enseñando. De acuerdo a los rollos mal muertos, el ángel de la oscuridad hace una función y hace varias funciones. Entre ellas está intentar poner tropiezo a los justos. Y si Korah pertenece a la familia de los levitas, Korah era considerado parte de los justos. ¿Quién sedujo a Korah para que tropezara? Este Midrash dice que fue su esposa, pero ¿quién sedujo a la esposa? Por eso vas a encontrar que Pablo de Tarso dice que la mujer fue la que pecó, pues se dejó de seducir. Y eso, una forma de decir que en lo que respecta a los sentidos espirituales, la mujer está más despierta a ese mundo, pero también está más propensa a ser engañada. ¿Ok? Y eso pues, lo enseña Pablo de Tarso, no peleen conmigo, peleen con él. Ahora, hay otra idea dentro del Midrash que dice que no fue la esposa, que simplemente Korah comenzó a ver todas las cosas que estaban pasando en el desierto y decía dentro de su interior, pero este hombre nos trajo aquí a morir. Este hombre no puede ser el elegido de Dios. Mira todas las cosas que están pasando. Y él no las decía a viva voz, sino que él se apartó desde su corazón a comenzar a pensar todo lo que estaba pasando. Y en esos pensamientos, la voz de la seducción comenzó a sembrarle el veneno necesario para que él se levante en contra de la autoridad. Ahora, algo en la naturaleza de Korah existía que le dio a él la fuerza para atreverse a hacerlo. Y eso es los deseos de la carne. Korah no estaba satisfecho
con el lugar que le correspondía dentro del cuerpo de Knesset Israel. Korah quería más. Y ese más lo llevó a él, a intentar derrocar la autoridad. Ahora, como estamos haciendo una anatomía de Adán y la Torá se debe estudiar para nosotros conocer los caminos de Dios, debemos entonces hacer una introspección y analizar qué quiere Hashem enseñarnos aquí. Pues ¿acaso no es malo aspirar a más? ¿Acaso si yo soy del 30, de los que Yeshua dice, Yeshua habla del 100, del 60 y del 30, de los que dan frutos? Si yo soy del 30, ¿acaso es malo aspirar al 60 o aspirar al 100? ¿Es malo eso? ¿Hizo algo malo Korah? Incluso Korah dijo una verdad. Como le dijo la verdad el Nahash a Yeshua cuando estaba en el desierto. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Podía el Mashiach cambiar el estado natural de las cosas? Claro, lo podía hacer si es el Mashiach. Pero un sadik perfecto sabe que si ha de morir de hambre porque así la voluntad divina lo ha querido, no debe intentar a la fuerza cambiar las cosas. Pues ¿acaso no lo llevó el Eterno, dice el texto, lo llevó el Espíritu al desierto para ayunar 40 días? Y después de 40 días tuvo hambre. ¿Qué se activó ahí? Los deseos de la carne. ¿Pero quién fue el que lo llevó a ayunar? ¿Es lógico que le dé hambre? Pues si Hashem me llevó a esto, de seguro Hashem me dará de comer. Y si no es el momento de comer, y es el momento de morir, solo Hashem sabe por qué. Eso es un sadik perfecto, los del 100, de cual Mesías es la cabeza de ellos, la autoridad máxima de ellos. Estos son eunucos que mueren a la carne, pero no todos son así. Hay más del 60 que del 30, pues de seguro que la puerta hacia la máxima perfección en este mundo es bien angosta, bien estrecha. Pero no es nada de malo que yo, viviendo en este mundo, aspire a ser de los del 100. Claro que no es nada malo. Pero ¿qué sucede cuando intentas tomar un lugar que no te corresponde? ¿Qué sucede cuando intentas tomar un lugar que no te corresponde, como hizo Korah? Interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen el Salmo 84, que es el Salmo de los hijos de Korah? Korah le correspondía una posición dentro del servicio del santuario. Lo voy a buscar en esta versión. Le correspondía un lugar en el servicio del santuario, según el ordenamiento divino. Fue Hashem el que le dijo a Moshe, y los de Leví, los de Gersón, Coaj y Merari, van a hacer estas funciones. Y Korah pertenecía a una de esas familias levitas y les correspondían esas funciones, designadas por Hashem. Y en ese estado en el cual fue llamado, Hashem se le iba a manifestar en su vida. Así que si los del 30 reconocen su lugar, Hashem se le va a revelar en su vida, al igual que los del 60 y al igual que los del 100. Eso no es malo, aspirar a ser el perfecto, pero usted tiene que reconocer el estado que le corresponde a usted. Porque a fin de cuentas, cuando el Mesías regrese, todos los que quieran entrar al mundo por venir, van a ser perfeccionados por él. Pues así mismo le enseña Shaul Tarso en sus enseñanzas. Y miren qué interesante. Vamos al Salmo 84 y vean este texto conmigo. Un hombre que quiso aspirar a un lugar que no le correspondía, su descendencia, los hijos de Coré, escriben este salmo, que cuando analizamos después de lo que hemos enseñado, podemos ver que hay una gran relación. Dice el texto, al director del coro sobre Quitite, salmo de los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Adonai Sebaot. Mi alma anhela y aún ansías los atrios del Eterno. Los atrios. ¿Qué aspiraba? ¿Qué quería Korah?
el lugar de Aarón. ¿Dónde Aarón podía servir? Dentro del santuario y una vez al año en el lugar santísimo. Y estos hijos de Coraj quería la posición de Aarón y estos hijos de Coraj dicen, mi alma aún desea con ansia los atrios del Eterno. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para donde ponga sus polluelos. Todos tienen un lugar en la casa del Eterno. En tus altares, oh Adonai, Sebaot, Rey mío, Dios mío. Cuán bendecidos son los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Cuán bendecido es el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están las sendas. Atravesando el valle de Baca lo cambian en fuente y la lluvia temprana lo cubre de bendición. Irán de poder en poder, de gloria en gloria, hasta la estatura del varón perfecto. Y dice el texto, y verán a Elohim en Sión. Oh, Adonai Elohim Sebaot, escucha mi oración. Presta oído, Dios de Jacob. Veo, Elohim, escudo nuestro, y mira el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de la maldad. ¿Acaso no es eso lo que hicieron Coraj y su séquito? Se levantaron en contra de la autoridad y se separaron para confabular, para derrocar la autoridad y ponerse en su lugar. Y los levitas, del cual era Coraj, porque ellos tenían una función mientras existiera el tabernáculo y se moviera el lugar al lado, de lado a lado, pero una vez que se construye el templo, ya la función que hacía los levitas, como estaba escrito al principio de la Torá, cambiaba. Ellos se convierten entonces en los servidores del atrio y los cantores del Elohim de Jacob. Y él dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, que es el lugar hasta donde él puede llegar, que habitar en las tiendas de la maldad, de aquellos que querían entrar al lugar que no les correspondía. Y mire esto, porque sol y escudo es Adonai Elohim, favor y honor concede el Eterno, no quitará el bien a los que andan en integridad, oh Adonai Elohim Sebaot. Cuán bienaventurado es el hombre que en ti pone su confianza. Interesante, ¿no? Cuando entendemos este pensamiento de Coraj y lo que él hace y lo contrastamos con el salmo que estamos leyendo, podemos ver cómo los hijos de Coraj reconocen que es mejor mantenerse en el lugar que fueron llamados y no intentar a la fuerza tomar lo que no les corresponde, que terminaría 1000 años, 1000 días fuera de la casa. Y lo vemos en esta porción de la parashá, donde Moshe va a decir, Hashem va a escoger hoy quiénes son de él. Lo vamos a encontrar en esta porción, vamos a buscar el texto para encontrarlo rápido y mostrarlo, ya que estoy corto de tiempo, tengo una intervención a las 4 de la tarde a través de YouTube. Vas a encontrar que Moshe le dice a Koraj y a su séquito, Hashem va a escoger quiénes son de él. Y entonces vamos a buscar, vamos a avanzar en el texto, en el versículo, vamos aquí, vamos al 18. Vamos al 18. Y perdonen que reduzca un poco la lectura, pero es que estoy bastante corto de tiempo. 16, 18. Para crear un poquito de contexto y vean el resultado de lo que ellos hacen. Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él, porque Moshe dijo, Hashem va a escoger quiénes son de él. Así que cada uno coja su incienso y vamos a ver a quién Hashem os acepta. Y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Y así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión, y la gloria del Eterno apareció a toda la congregación.
Y el Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartado de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, con un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Eterno a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, las tiendas de la maldad, Datán, Abirán y Abirán. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y Abirán y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toques nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Eterno me ha enviado para hacer todas estas obras y no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres o se sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Eterno no me envió. Pero si el Eterno hace algo nuevo, crea, esta palabra vería, tiene que ver con algo que no pertenece al orden natural de las cosas. Incluso va de la raíz, va de la mano con la raíz bará, que tiene que ver con crear algo que no existe. ¿Ok? Y ya en la clase del miércoles pasado hablamos del origen del mal y la función que hace. Hablamos que el mal fue creado por Hashem y hace una función y es de tener el mal que nosotros hacemos. Y la tierra se abre su boca y los traga. Aquí vemos el mal que Hashem va a hacer y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Sheol. Entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Eterno. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra se abrió, su boca se los tragó, a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Y ellos y todos los que les pertenecía descendieron vivos al Sheol y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Y dice el texto, y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra los trague. Y también salió fuego del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Interesante, ¿no? Todos los que cayeron en la seducción de Coré, al igual que Coré, al intentar tomar lo que no le correspondía, Hashem abrió la tierra y se los tragó. Todos esos fueron seducidos por las aguas de la seducción a través de la inclinación al mal. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? ¿Cómo podemos llevar esta experiencia narrada en la Torá a nuestra vida diaria? Si reconocemos que tenemos inclinación al mal, que es parte de nuestra naturaleza y es necesaria para sobrevivir en este mundo, pero a la misma vez, reconocemos que tenemos que respetar los límites que el Eterno nos ha dado para que este Yetzer Hará no se convierta en un arma de destrucción. Si nosotros respetamos los límites que el Eterno nos da, entonces cuando la voz de la seducción nos habla a través de o con intención de buscar que nosotros satisfagamos, saciemos el deseo que tenemos, si nosotros le ponemos límite a eso, entonces podemos sobrevivir en este mundo sin causar daño alguno, daño que en ocasiones puede ser irreparable. Pero para poder terminar, hay un relato muy interesante del libro de Revelaciones que en mi opinión va a la par con esta idea que le estoy mostrando. Y está en el capítulo 12 del libro de Revelaciones, y es el versículo, voy a crear un poquito de contexto también. Es el versículo. En otro momento me invitan a enseñar el capítulo 12 y el 13 completo y se los doy con el favor y el gusto del cielo. Dice el capítulo 12. Incluso ya estábamos hablando, perdóname, el 12. Estábamos hablando de los eunucos, ¿verdad que sí? Y aquellos son los que se hacen y los que nacen. Y un ejemplo de los que se hacen por causa del Malhut Shamaim lo vas a encontrar en los siervos del Mashiach, que están en el capítulo 12, donde dicen que, dice el texto, que ellos vencieron al dragón
y su seducción por medio de la sangre del cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta sufrir la muerte. Eso es un sadik. Entonces dice el versículo 12, que es lo que quiero traerle. Regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el maligno ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Los rabinos dicen, y me llama muchísimo la atención esa idea, los rabinos dicen que una de las funciones que hace Samael es llenar el infierno de almas. Y usted podría decir, ¿cómo es eso? Llenar el infierno de almas. Pues obviamente, si la función de él, dentro de muchas funciones que tiene, y recuerde que un nombre expresa función, y en este sentido utilizamos Samael porque es el nombre que se le da a Satán en el sentido del poder presente. Eso es lo que significa Samael, poder presente. ¿Cómo lo sabemos? Si usted va al último capítulo de Ezequiel, usted va a encontrar que el nombre de la ciudad es Yud-Hei Vav-Hei Sama, que significa el Eterno está presente. Entonces, si cogemos a Samael y lo dividimos, tenemos Sama, presente, él significa poder, el poder presente, que en los escritos nazarenos se llama el Dios de este mundo. ¿Pero por qué se llama el poder presente o el Dios de este mundo? Porque la generación de ese momento, y todavía el día de hoy, va tras la concupiscencia de la carne y sus deseos. Y eso es lo que hace Samael, seducir a las personas a que alimenten el Yeser Hará hasta saciarlo, y el Yeser Hará nunca se sacia, porque los ojos nunca se sacian, los oídos nunca se sacian y la boca nunca se sacia. Nunca hay satisfacción en los deseos de la carne. Y como esa fuerza espiritual sabe eso, y para eso fue creado, porque si no existiera libre albedrío, es importante que usted lo sepa. No hay tal cosa como el diablo se le reveló a Dios y está en una lucha con Dios. Eso es una interpretación bien lejos de lo que enseña la Escritura. Como esa fuerza espiritual fue creada con esa intención de que para que el humano ejerza su libre albedrío, pues Hashem bendito sea, nos da las aras del espíritu para poder controlar esa seducción. Y mediante el estudio de la Torá aprendemos los límites que Hashem nos da para no darle rienda suelta al poder que está presente. Y sí llena el alma llena el infierno de muchas almas, porque a todos los que son arrastrados por los deseos de la carne y su descontrol, terminan quemadas esas almas en el fuego del Gehinnom. Entonces, cuando dice el texto que desciende a la tierra y sabe que le tiene poco tiempo, significa que la seducción de él va a ser más grande, con toda la intención de arrastrar a todos los que puede a la destrucción, porque esa es la función que tiene. Y escúcheme bien, si tiene alguna duda de eso, mira el mundo que tenemos hoy, donde la impureza se engendra cada día más y más y más y más, y hay un descontrol absoluto. Ahora quiero que presten atención a este texto, y estoy bien corto de tiempo, vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, y esta mujer es Keneset Israel, la fiel, la que dio a luz al varón. No es la Virgen María o yo, es Keneset Israel, la fiel, la congregación de los fieles, porque los padres de Yeshua pertenecían a una familia que eran considerados justos. Pues mira la vida de los papás de Juan el Inmersor también, y mira cómo Joseph era considerado un sadik. Así que son los fieles, y que es Israel, y nosotros en el Mesías pertenecemos a eso. Por eso es que no nos podemos comportar de una forma incorrecta, porque entonces no estamos dando testimonio de nuestra pertenencia o nuestra membresía a la familia de Dios. Y dice que se le dieron a la mujer, se le dieron las alas de las dos águilas para que volara fuera de la presencia de la serpiente al desierto. Está hablando de un exilio, a donde iba a ser sustentada por tiempo, tiempo y medio tiempo, y lo que significa tiempo, tiempo, medio tiempo será otra clase, porque eso está vinculado a la parashá Masei de las 42 jornadas de los israelitas y los periodos de prueba que Hashem trae sobre el pueblo para la perfección, pero eso es tema para otro momento. Pero lo que quiero que ustedes vean en este texto: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Si miramos el relato de Korah y vemos que Korah cayó en la trampa de la seducción, Korah influenció con otros para acoger a la congregación de Israel
y arrastrarla hacia esa seducción para eventualmente iba a ser destruida por Hashem porque sería rebelión contra Hashem. Pero mire lo que dice el texto. La tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿Y qué significa esas aguas? Esas aguas significan la falsa Torá que se nos enseña por aquellos que son como Korah, con el único fin de engrandecer el ego del hombre en este mundo y no reducirlo. No tengo tiempo para continuar hablando porque tengo una sección de preguntas y quiero participar de ella, pero quiero que quieran Hashem que esto que hice con ustedes en este tiempo le haya sido de instrumento útil, le haya venido bien a su crecimiento espiritual, para que usted pueda estudiar la Torah y verla como una historia de tiempo pasado, de experiencias personales de un pueblo que nos sirve a nosotros que estamos en el Mesías y nos hemos unido a la familia de la fe, a aprender de ese pasado para corregir nuestro presente mirando el futuro. Les habló el Morellose, director es Jaim, y para mí un gusto haber estado con ustedes. Que el Santo Oído sea le conceda un feliz resto del Shabbat. Shalom.